Continuando con los temas, mm, nos toca la unidad 5, que son conceptos generales de gases, termoquímica y electroquímica, que sería la última unidad. Eh, el primer subtema son los conceptos básicos, que es gas como estado de agregación, gas ideal, gas real, propiedades críticas del factor y factor de compresibilidad. Bueno, gas como estado de agregación, de hecho, es un tema que hemos abarcado y dicho o hablado en temas anteriores más de una vez. Un estado de agregación, pues, es la forma física en la que se presenta. Y anteriormente habíamos hablado sobre sólido, líquido, gas y plasma. En sólido ya sabemos que las partículas, o mejor dicho, los átomos, se encuentran tan cerca cada uno de ellos que la distancia es corta, lo que genera que sean, pues, partículas con una forma ya determinada, ¿sí? Que tengan pues una dureza, a diferencia del líquido, donde las distancias entre átomo y átomo son un poco más grandes, generando que el líquido o esta sustancia o una sustancia líquida pues adquiera la forma del recipiente que lo contiene. Y el gas, que es el que nos interesa en este tema relacionado con gases, pues nos dice que son átomos que se encuentran completamente distantes y que por eso pueden ocupar pues la forma del recipiente que los contenga y que pueden ser comprimidos y reducir su volumen. Nos dice, el estado gaseoso es uno de los estados de agregación de la materia. Ya vimos, ¿no? Está sólido, líquido, gas y plasma, junto a los estados sólido, líquido y plasmático. La materia en estado gaseoso se denomina gas. Se caracteriza por estar compuesta por partículas muy poco unidas entre sí, que es lo que logramos ver en esta imagen, ¿no? Vemos acá las distancias entre átomo y átomo, pues casi no hay. En el líquido, pues tienen cierta distancia, pero en el gas aparecen con una distancia enorme. Y bueno, el plasma, solo para complementar, porque pues no es tan necesario, ni siquiera viene este tema, pues son aquellas partículas que están cargadas y que están en movimiento de una manera muy acelerada. Que, bueno, algo común para saber cuál es el estado plasmático, pues es el fuego, ¿no? Cuando prendemos fuego, ese es el estado plasmático. Y bueno, continuando con esto, aparece un concepto que para mí me parece muy interesante. Es un concepto que se dice gas ideal. Para tener en cuenta que es un gas ideal, eh, primero, pues hay que considerar ciertos criterios. Y aquí nos dice que se llaman gases ideales a los gases hipotéticos. ¿Qué es hipotético? O que suena a hipótesis, ¿no? Algo que suponemos que puede pasar. Ujú. O teóricos, que son un modelo de gases creado por el ser humano para estudiar y explicar el comportamiento de los gases de una forma más sencilla. ¿Qué quiere decir? Que pues estamos creándolos para que puedan haber una explicación de los fenómenos del comportamiento de un gas. Es decir, simplemente, como su nombre lo dice, idealizamos que es perfecto, tomamos ese comportamiento y tratamos de hacerlo. Sin embargo, no es real. Ujú. Para estudiar este tipo de gases se puede usar la ecuación de estado de los gases ideales, que se presenta como PB es igual a nRT, donde donde P es presión, donde B es volumen, N es pues el número de moles que está relacionado con la materia que está entrando o que sale. R es una constante dada para los gases ideales, es decir, simplemente se utiliza en esta ecuación. Y T, pues, es la temperatura que se presenta. De hecho, aquí tenemos cada uno de los conceptos. Y R tiene un valor como tal, que más adelante vamos a ver cómo es que aparece esa R. Pues un gas ideal nos dice que tiene propiedades de los gases, que son, pues, que están formados por un número determinado de moléculas. Ujú. Que no hay fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas, es decir, no hay algo que lo atraiga, no hay algo que lo rechace, que es diferente a un gas real, porque en un gas real sí aparecen. Y también vamos a hablar, después de ver esto, vamos a hablar sobre los gases reales.
No hay colapso alguno entre las moléculas ni cambio en su naturaleza física, es decir, que no hay un cambio de fase como tal. Ujú. Un gas ideal ocupa siempre el mismo volumen en las condiciones de presión y temperatura estándar. ¿Qué quiere decir? Bueno, antes que nada, una condición de temperatura y presión estándar, pues son condiciones ya dadas, que es una atmósfera, que es a la atmósfera que vivimos, que son 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Y la temperatura es 273,15 Kelvin. Es decir, que si tenemos esas condiciones, el volumen siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Eso es lo que sucede con un gas ideal. Ok, ¿qué es un gas real? Bueno, con un ideal idealizamos que es perfecto y que se comporta de cierta forma, pero un real pues absorbe todas esas cualidades que arrastra, es decir, no es perfecto, no puedes idealizarlo con un comportamiento perfecto, sino que tiene condiciones que hace que se comporte diferente. Nos dice, los gases reales son los que existen en la vida real, ujú, es decir, no son idealizados. El comportamiento de estos gases no se puede estudiar utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, porque hablamos de algo real, no de algo que estamos idealizando perfecto, sino que su estudio requiere el empleo de ecuaciones más complejas y de hecho hay un montón de ecuaciones que tratan de, pues, explicar el comportamiento de un gas real. En los gases reales, a diferencia de los ideales, hay que tener en cuenta las interacciones en sus partículas, donde sí hay atracción y repulsión, ¿eh? No como un gas ideal que nos dice que no existen esas fuerzas de atracción y repulsión, en un gas real sí existen. Eh, Además, estos gases pueden existir transiciones de fase. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, comparando estos conceptos de gas ideal y gas real, pues tenemos que para un gas ideal, esta ecuación que ya habíamos visto, pero para un gas real involucran otras cosas, otros valores, y viene dada del gas ideal, claro, porque tienen B, pero tienen constantes de valores A y B que son pertenecientes a el tipo de gas que se encuentre presente. Sin embargo, no es la única ecuación que existe. Existen más. Existe ecuación de Van der Waals, existe ecuación de Clausius-Clapeyron, existen varias. Entonces, no simplemente es una, existen varias que tratan de determinar el comportamiento de un gas real. Bueno, aquí aparecen una serie de imágenes. Eh, Nos dice, si recuerdan el concepto anterior que veíamos acá respecto a un gas ideal, nos dice que no hay colapso entre las moléculas, porque pues tienen una distancia grande y no pueden chocar entre sí. Sin embargo, en el gas real sí vean cómo están tan juntas que pueden ir chocando, bueno, no tan juntas, sino que representa la imagen que pues, sí puede existir como tal choques acá. Y esto también lo vamos a ver más adelante con las leyes que nos ayudan en, pues, en la ecuación del gas ideal. Pero por el momento nada más es para que comparemos y veamos a qué se refiere con algo ideal y algo real. ¿Sí? Pero más adelantito va a venir explicado. ¿Ok? Bueno, de aquí lo que podemos ver es que cuando hablamos de una gráfica de temperatura-presión, que no sale completo el nombre, es ideal cuando tiene este comportamiento. Vean, tiene una curvatura perfecta, pero es real cuando realmente se comporta de otra forma inesperada. Lo mismo ocurre pues con un ideal y un real. En un ideal, cuando graficamos volumen contra temperatura debería de ser una línea recta, pero en un gas real siempre tiene una tendencia a una curvatura. ¿Por qué? Porque se está comportando de acuerdo a las colisiones que se generan por atracción o repulsión de estas moléculas. Entonces ya no tiene un comportamiento, pues podríamos decirlo, estable, ¿no? Bueno, eh, de acuerdo a esto, nosotros podemos llegar a algo que llaman propiedades críticas de los gases. ¿Qué son esas propiedades críticas de los gases? Bueno, aparecen conceptos nuevos que dicen
que existe presión, temperatura y volumen crítico, que los cuales pues sus propiedades se vuelven idénticas a ciertas condiciones, ¿sí? Toda sustancia que tiene temperatura crítica en la cual su fase gas no se puede licuar, indistintamente de la cantidad de presión que se le aplique a dicha mezcla, esta llegará a su máxima temperatura en la cual permite que una sustancia exista en forma líquida, es decir, a cierta temperatura ya está así. Por lo contrario, la presión crítica es la cantidad mínima de presión que se ejerce en una sustancia para que éste se lleve a cabo la licuefacción a temperatura crítica dada. Entonces, una de las primeras tareas que tendrían que realizar es investigar qué es licuefacción para poder comprender estos conceptos. Se los digo acá para que vean los videos porque sé que no los están viendo. Entonces, licuefacción sería una de las tareas de la actividad que se va a presentar en esta presentación y en base o con base a eso, una vez que tengan determinado qué es licuefacción, redactar que entienden por temperatura crítica y presión crítica y volumen crítico que nos dice el volumen crítico es el volumen ocupado por un mol de una sustancia a una temperatura y presiones críticas. En termodinámica y en físico-química, un punto crítico es aquel límite para el cual el volumen de un líquido es igual al de una masa igual a la de vapor, o dicho de otro modo, en el cual las densidades del líquido y del vapor son iguales, es decir, que tienen la misma propiedad en función de su densidad, ya sea líquido o vapor. ¿Sí? Bueno, factor de compresibilidad. Este factor comienza a aparecer, pero fíjense que es un factor que influye mucho. Por ejemplo, teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales, tenemos presión, volumen, constante de los gases y temperatura. Nos dice una mezcla no reactiva de gases ideales se comporta también como un gas ideal y un gas real comienza a aparecer Z. Pero antes de hablar por qué aparece, vamos a explicar, bueno, no por qué aparece, sino el valor de Z. Cuando Z vale 1, el gas es un gas ideal, pero es porque si Z fuera 1, 1 por todo esto sigue siendo lo mismo, que sería esto. Pero cuando Z adquiere un valor superior a 1 o inferior a 1, pues se comporta como un gas real. ¿Por qué? Bueno, vamos a regresarnos aquí al principio donde veíamos los estados de agregación. Ujú. Este factor de compresibilidad está relacionado con la distancia que existe entre átomo y átomo. Si ustedes comprimen la distancia entre un átomo y otro en un gas, pues será muy evidente. ¿Por qué? Pues porque hay mucha distancia hay mucho espacio entre las distancias de estos átomos que el volumen se ve afectado, a diferencia del líquido. O sea, en el líquido un factor de compresibilidad sí existe, pero es tan mínimo que es nulo. Recuerden, nulo es que tiende a cero. En el sólido también existe una distancia entre átomo y átomo, pero es mucho más pequeño que si en el líquido es nulo, este casi es inexistente. Sin embargo, en los gases sí se pueden apreciar de manera, pues, eh, evidente, ¿no? ¿Ok? Y por eso comienza a comportarse como un gas real, porque un gas ideal me está diciendo que, pues, que no está ocurriendo una compresibilidad, que es una vil mentira, ¿no? Si hay algún cambio entre estos. Dice el factor de corrección Z de la ecuación ideal, que es esta, está dada por el volumen real entre el ideal. Obviamente, si Z es 1, entonces se reduce a la ecuación del gas ideal, que es lo que acabo de comentar. Y bueno, parte de la actividad 1 es que me expliquen lo que yo les acabo de explicar con sus propias palabras respecto a lo que estamos viendo, el factor de compresibilidad. Ok, bueno, hasta aquí terminaría este tema.